buenos días. Estamos en otra emisión del Mundo del Sur, esta vez en la emisión número 70. Soy Maximiliano Barbiosuna desde Buenos Aires y, como siempre, me acompaña mi amigo y colega Raimundo Greguardi de Santiago de Chile. ¿Qué tal, Raimundo? Hola, Maximiliano. ¿Cómo está todo por allá? Espero que bien. Por aquí... Todo bien. Sí, todo bien, qué bueno. Por aquí... Por suerte sí. Por Todo aquí, bien. ¿Cómo anda todo allá? por aquí todo normal. Hace una semana bastante tranquila. Estuve siguiendo lo que pasó en la elección presidencial de Kenia el martes. También he estado siguiendo la gira de Blinken por África, pero lo vamos a dejar todo eso en suspenso para la próxima semana. Claro, sí. Yo estoy muy contento por las repercusiones que tuvo el programa del lunes, en el programa que hablamos de Israel, de Palestina, de la selección, de la Comisión de la Verdad en Colombia, de los golpes de Estado en África. Tuvo más repercusión. No sabía que era un programa bueno, pero no sabía que iba a tener tan buena repercusión con comentarios, lo compartieron mucho en las redes. Sí, eso nos alegra bastante porque significa que les interesa, así que obviamente tomamos en cuenta los intereses de las personas que escuchan semana a semana nuestros programas. Exactamente, sí. Bueno, si te parece, comenzamos con las noticias que tengo de estos días. Pero por supuesto, a ver con qué nos sorprendes. Bueno, el FMI nos dio una buena noticia a los latinoamericanos, porque pese a que un informe que había elaborado en abril había dicho que América Latina iba a crecer solamente un 2,5% durante este año, actualizó la cifra a un 3%. Ah, está bueno. Sí, principalmente gracias a 4 países que tienen previsto crecer este año bastante y arrastrar un poco a la región, que son Colombia, Chile, Brasil y México. México con el 2,4%, Brasil con el 1,7%, y está dentro del promedio mundial, que según el FMI va a ser de 3,2% el crecimiento, aunque en realidad en el informe de abril el FMI había dicho que el mundo iba a crecer 3,6%, y ahora actualizó la cifra a 3,2%. En cambio, en América Latina de 2,5% lo subió a 3%, ¿no? Y este cambio en el mundo lo dio el FMI por el estancamiento de la zona euro, por la inflación mundial, los problemas que ya sabemos y que siempre comentamos de energía, de precios de energía y precios de alimentos. Sí, yo voy a ser un poco pesado, desagradable, si se quiere decir así. También hay que recordar que, claro, está creciendo la región porque durante la pandemia disminuyó mucho el PIB de los países, por lo tanto se crece ahora, pero el desafío es cuánto van a crecer los países una vez que se recupere la normalidad. Claro, Sí. yo para mitigar ese comentario quizás un poco pesimista, te voy a decir que el año pasado América Latina creció bastante por la depresión grande del 2020. 2021 se recuperó bastante y 2022 arrastra un poco la inercia y, como decís vos, hay que ver las proyecciones a futuro, cómo van a ser. Sí, vamos a estar siguiendo esto y bueno, yo espero equivocarme. Le aviso a la gente que yo de economía sé muy poco, así que puedo estar equivocado, pero lo que yo siempre escucho es eso, que el principal desafío es crecer cuando ya se ha crecido bastante, pero seamos optimistas. Así es. Y a propósito de optimismo y de noticias positivas, yo voy a hablar algo sobre que es bastante bueno. Resulta que Colombia y Venezuela normalizarán sus relaciones diplomáticas. Bien, por fin, después de tantos años. Sí, y si bien el domingo pasado asumió como presidente Gustavo Petro, esta medida ya se había tomado con anterioridad, ¿ya? Y se había acordado hace algunas semanas que el restablecimiento de las relaciones llegaría apenas Gustavo Petro fuese investido como presidente. Sí. Esto significará principalmente que se nombrarán de inmediato embajadores, cada país nombrará sus respectivos embajadores, se retomarán las relaciones en todos los niveles y la frontera común se reabrirá justo después de 7 años, porque fue cerrada en agosto de 2015. Ajá. También Bien. no se descartó la posibilidad de tener autoridades binacionales
Y por último, dejo unas declaraciones de Gustavo Petro, que dijo lo siguiente. Indudablemente el tema de la paz es un tema neurálgico para todo el continente y apunta hacia problemas complejos como el narcotráfico, que también se ha vuelto un problema multinacional con una gran descarga de violencia en el continente. Yo creo que por aquí va el asunto de la integración, en este caso. Sí. Bueno, es una buena noticia. Sí, sin dudas. Bueno, hasta ahora hemos dado solo buenas noticias en este programa, pero vamos a quebrar esta racha positiva porque tengo un informe de que solamente el 30% de las armas que recibe Ucrania llegan al frente de batalla, solamente el 30%, según afirma la organización que se llama Blue Yellow, ¿no? Como los colores de la bandera ucraniana, azul y amarillo, que ha suministrado ayuda militar a Ucrania, ¿no? Hasta la frontera de Polonia, Estados Unidos supervisa qué sucede. Una vez que cruza de Polonia a Ucrania las armas, bueno, ahí ya hay un vacío. No se sabe si muchas irán al mercado negro, otras a grupos. Recordemos que el ejército de Ucrania está formado por distintos grupos, ¿no? Está el batallón de Azov, esos son los más extremistas. Hay tráfico de armas dentro de Ucrania y se está lucrando con esto que está sucediendo, con esta tragedia que se está viviendo en Ucrania, ¿no? Y lo que quería destacar es que las armas, en realidad, muchas de las armas, no es que las aporta directamente Estados Unidos. Lo que hace Estados Unidos es darle armas modernas a los países fronterizos de Ucrania, como Polonia, Eslovaquia, Letonia, Lituania, y estos países le dan a su vez armas que tienen en sus arsenales más viejas, que también son compatibles con las que usan los ucranianos y por ejemplo en el caso de algunas armas antitanques, esos son y aviones, los ucranianos saben manejar, no tienen una actualización en cómo manejar ciertas armas más nuevas que por eso quedan en los arsenales de los países europeos intermediarios, las armas que vienen de Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, según esta organización, solamente el 30% llega al campo de batalla, así que me pareció algo destacable. Sí, da para diferentes lecturas la verdad, pero es bien interesante el dato que estás dando. ¿Tenés alguna otra noticia? Sí, claro, por supuesto, estuve viendo y retomando la senda positiva de este programa, salvo el paréntesis previo, ¿no? Voy a informar que afortunadamente hubo acuerdos políticos en Malí y Chad. El programa pasado justamente hablamos de la dictadura en África y mencionamos lo de Malí, que en el último año y medio tuvo 2 golpes de Estado, y Chad, que tuvo un golpe de Estado suave o light, ¿no es cierto? Resulta que la semana pasada se reunieron en Bamako, capital de Malí, el primer ministro de este país, que es un militar, por supuesto. No, el primer ministro no militar, porque llegaron a un acuerdo. Pero el primer ministro de Malí, los representantes de los grupos armados que hay en Malí y también emisarios de Argelia. ¿Ya? Después de una semana de reuniones, el 5 de agosto se publicó la declaración final, en la cual se informó que llegaron al siguiente acuerdo. Se reintegrarán 26.000 combatientes a las fuerzas armadas del país, lo cual se hará en 2 tandas. 13.000 serán reintegrados en 2022 y los otros 13.000 lo harán entre 2023 y 2024. Para esto se creará una comisión ad hoc que estará a cargo de supervisar todo este asunto. Y también recordarle a la gente que todo esto se basa en el acuerdo de Argel, firmado en 2015, y es por eso que había representantes argelinos en estas reuniones. Claro. Igualmente, después de ese acuerdo pasaron muchas cosas en Malí. Claro, no, absolutamente. Este fue un acuerdo de los excombatientes que incluía a separatistas, tuaregs principalmente, pero también a combatientes guerrilleros musulmanes, algunos radicalizados, otros no, en fin, bastante complejo el escenario en ese entonces, pero no quedó la sensación que se iba estancando esto y por eso que se presionó, y Argelia de hecho las últimas semanas presionó mucho para que se pusieran a trabajar en pos de este acuerdo. Claro, Argelia cuida su frontera sur con Malí
para evitar infiltraciones guerrilleras, que ya ha tenido bastante en su territorio. Exactamente. Y Chad, que no está muy lejos de esa zona, hay que decirlo, también buenas noticias, porque el 8 de agosto, es decir, el lunes, se anunció que el gobierno y 40 grupos rebeldes firmaron un acuerdo de cese al fuego. A este acuerdo nacional también se sumaron grupos de oposición política y se le dio garantías de seguridad a quienes firmaron el acuerdo. Es decir, no pueden ser atacados ni en Chad ni fuera del territorio de Chad. Tengo entendido que muchos de esos grupos rebeldes son apoyados por Libia, además tienen su base de operaciones en el sur de Libia, ¿no? Claro, bueno, algunos sí, muchos tienen su centro de operaciones, como tú dices, en Libia, y otros no. Pero claramente hay un vínculo, y eso siempre se ha dicho, digamos. O sea, bueno, recordemos también cuando hablamos de Libia, que hay, comillas, en estos momentos, dos Libias, ¿no? Está el gobierno internacionalmente reconocido, y está el otro gobierno, el que ha estado, bueno, siempre bajo la sombra de Khalifa Haftar. Exacto. Entonces, pero hay un vínculo. Decía que recuerdo que el año pasado grupos rebeldes entraban con banderas de Libia hacia el territorio de Chad, que fue una de esas operaciones murió el presidente Idris Deby, lo cual hablamos en el programa pasado. Sí, justamente, ahí hay, como lo menciona Maximiliano, efectivamente, de hecho, cuando asesinaron a Idris Deby, que para algunos era presidente, para algunos el dictador, se suponía que el grupo que lo mató, el FACT, podría haber tenido algún vínculo con grupos que estaban operando desde Libia. Claro, exacto. Y bueno. A propósito del chat, para cerrar, Maximiliano, sí. Quería decir que esto se firmó en Doha, capital de Qatar, ¿ya? Confirmando la influencia que está teniendo Qatar en el Sahel y el Cuerno de África. Y el único grupo de rebeldes que no firmó este acuerdo fue el FACT, que es el Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad, que fue el grupo que justamente asesinó a Idris Deby. Ah, mira, interesante ese dato. No sabía. Sí. Bien, bueno, si te parece, vamos a este programa adelante y comenzamos con los análisis. Por supuesto, estaremos con los análisis como siempre y vamos a empezar con el primero, que tiene que ver, parece que con Medio Oriente. Sí, las Naciones Unidas presentaron un informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre Palestina e Israel, así que me voy a referir un poco a ese tema. Muy bueno esto, así que nos iremos a la pausa, Maximiliano, ¿no? Cómo no, adelante. Estamos de regreso ya, empezando el segundo bloque. Maximiliano ya lo adelantaba y nos va a comentar sobre Palestina y específicamente sobre un informe o una comisión más bien. Sí, la Comisión Independiente de Investigación sobre Palestina e Israel de las Naciones Unidas, ese es el nombre, presentó un informe muy controvertido. Ahora vamos a ver por qué muy controvertido. Primero voy a nombrar algunos ítems, en el cual, se refiere a la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel, y declaró que el origen de la violencia en la región es precisamente esa, la ocupación de Israel, ¿no? En este momento sobre Gaza asediada, pero principalmente sobre los territorios de Cisjordania y Jerusalén Este. Esto lo que conlleva es al colonialismo, a la miseria, al subdesarrollo, así se refiere, en esos términos se refiere la comisión, ¿no? Por supuesto, Israel no está de acuerdo, presentó sus quejas, pero también la comisión no solamente apunta a la ocupación israelí, sino que menciona cómo Palestina usa la excusa de la ocupación israelí, primero para no realizar elecciones. Recordemos que el presidente Mahmoud Abbas está en el poder, creo que desde el año 2008-2009, representando a la autoridad palestina en Jerusalén, en Ramallah, en Cisjordania, y en Gaza gobierna Hamas, y también la excusa de la ocupación también, o la lucha de poderes, mejor dicho, eso es una apreciación mía, no lo dice el informe,
también mantienen su rivalidad estas dos facciones, ¿no? Por un lado Al-Fatah, que es el gobierno de la Autoridad Palestina, y por otro lado Hamas en Gaza, continúan sin unirse, sin formar, parecen dos estados separados, de hecho son dos estados separados, Claro. y al no unirse beneficia al ocupante, beneficia a Israel. Exactamente. En este caso. Pero es verdad lo que dice la Comisión. La Autoridad Palestina utiliza como excusa la ocupación para no realizar elecciones, por lo menos en Cisjordania. Sí, lleva mucho tiempo, hay que decirlo. El señor Abbas lleva mucho tiempo, Mahmoud Abbas lleva mucho tiempo al poder. Claro, y es su segundo periodo, digamos, porque ya antes había estado nombrado directamente por Yasser Arafat. Y en el medio hubo otro, no recuerdo el nombre, otro presidente. Bueno, también el informe destaca que la respuesta de Israel es siempre desproporcionada, como analizábamos en el programa anterior. La yihad islámica jamás podrán enviar cohetes, el cual el 97% es detenido por la cúpula de hierro que tiene Israel, antimisiles, pero siempre la respuesta es desproporcionada, como comentabas en el programa pasado, ¿no? Bueno, y esto yo creo que esta comisión, ¿no? Va a haber, tanto Occidente como algunos países árabes, la van a deslegitimar. ¿Por qué digo esto? Porque primero, bueno, Occidente tiene principalmente el Reino Unido y Estados Unidos como sus máximos aliados, Alemania siempre tratando de borrar el pasado del nazismo, otorgándole concesiones a Israel y tratando de quedar bien con Israel y votando muchas veces a favor de lo que Israel propone, nunca condenándolo directamente. Pero también veo que hay varios países árabes que son principalmente los que firmaron el parte de lo que nos referíamos, ¿te acuerdas? El foro del Negev. Sí. Bueno, que ahí estaba, si no me equivoco, estaba Egipto, Emiratos Árabes, estaba Marruecos, Bahrein. Bueno, son países que no van a condenar, que no van a convalidar tanto creo yo, esto es una apreciación mía, este informe de las Naciones Unidas, porque es bastante condenatorio de la ocupación israelí. Yo creo que estos países están esforzándose en lograr restablecer lazos comerciales, económicos y políticos duraderos, y creo que la causa palestina va a ser un poco dejada de lado. Pienso yo, ojalá que no. Yo creo que ahí, perdón Maximiliano, un paréntesis, lo va a tener Marruecos. Porque Marruecos, el rey, es justamente el presidente del comité Al-Quds Al-Arabi. Y Marruecos ha tenido una postura muy firme respecto de Palestina. De hecho, estableció que quiere normalizar relaciones con Israel, que cree en el camino de los dos estados, pero lo dijo desde el primer minuto que ellos quieren que la capital de Palestina sea Jerusalén Este y que no van a aceptar este tipo de ataques por parte de Israel. Ojalá que suceda así. No lo veo tan claro con Egipto, tampoco con... No, Jordania, bueno, Egipto, claro, Jordania, Sudán. Bahrein, como Emiratos Árabes, Sudán. Yo creo no lo veo. Sí. Yo creo que el único equipo, mira, tanto fútbol, el único país que podría tener una postura más diferente es Marruecos. No digo que vaya a suceder, pero sí diría que va a tener una postura diferente. Es probable. Pero, ojalá. Pero también Marruecos por algo ha apostado por este diálogo. Entonces, yo vuelvo al tema y lo analizamos la vez pasada. Yo espero que este foro de Negev sirva para que finalmente haya presión sobre Israel. Tiene que haber un reconocimiento del Estado de Israel, pero tiene que haber presión al mismo tiempo. Se tiene que detener la política de asentamiento y tiene que detener esta fuerza desproporcional. Por lo tanto, espero, lo digo, esto ya es una opinión personal. Yo solo creo que Marruecos podría hacer algo. Creo que los otros países no lo van a hacer. Ojalá que sea así. Y bueno, yo veo que en Medio Oriente están aliándose Israel, varios países árabes, con el único fin de aislar a Irán y evitar que Joe Biden retome el pacto nuclear del cual Donald Trump se ausentó, se retiró, para
dejar aislado a Irán, que no tenga tantas inversiones, porque recordemos que en el pacto nuclear se levantaban los bloqueos contra Irán y podía seguir recibiendo inversiones del mundo y exportando normalmente sus productos. Entonces yo creo que viene por ahí el tema del enemigo común iraní, tanto para Emiratos Árabes como para Arabia Saudita y varios de los países del Golfo Pérsico. Y por último, quería referirme a que Israel ya intenta deslegitimar esta comisión independiente de las Naciones Unidas, porque tildó de antisemita y de anti-israelí a uno de los miembros de la comisión. No es el presidente, sino que es uno de los miembros, de los investigadores, que se llama Milon Kotari, de la India, porque se refirió a que en los medios no hay tanta información real sobre lo que sucede en Israel, porque los medios, gran parte de los medios están dominados por el lobby judío, dijo, así textualmente, el lobby judío. Entonces Israel dice, bueno, si una persona emite un comentario anti-israelí y antisemita porque es prejuicioso, la comisión carece de legitimidad. Yo lo que creo es que es muy probable que haya sido un comentario prejuicioso, racista, desafortunado. Ya pidió perdón por ese comentario, pero por eso no creo que esta comisión que ha investigado desde el año pasado, desde mayo del año pasado, cuando fue la anteúltima incursión israelí en Gaza, ahí se formó esta comisión y recién ahora está entregando el informe, porque estuvo sobre el terreno investigando qué sucedió. No pudo acceder a los territorios ocupados, sí a Cisjordania, a la parte de la autoridad palestina, pero no a los territorios ocupados bajo Israel. Israel no lo permitió. Entonces ahí se vio interrumpida su labor, pero yo creo que si uno de los integrantes tiene una opinión así tan desafortunada, se lo tiene que separar de esta comisión. Hizo Claro. muy bien en pedir perdón, pero la comisión tiene que seguir. No podemos tirar a la basura este año y medio de investigaciones con que son bastante concluyentes, ¿no? Que la ocupación es el origen de de la violencia en Medio Oriente, que era subdesarrollo, pobreza. Eso no tiene nada que ver con los dichos antisemitas, racistas quizás, de uno de los miembros, ¿no? Sí. Eso es mi opinión. Sí, yo creo que además en general todos nos damos cuenta que, a ver, aquí no hay nada blanco y negro, pero todos creo que tenemos más o menos claro que lo que dice el informe, o sea, el origen de todo esto es finalmente la política de asentamientos de Israel, que pide su reconocimiento, pero sigue avanzando y colonizando los territorios palestinos. Claro. Y como decía antes, con el visto bueno de la mayoría de los países occidentales y de algunos de los países de la región que miran para otro lado en realidad. Y porque como lo hemos comentado en otros programas, la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU específicamente, necesita una modernización urgente. O sea, todos sabemos que nunca va a haber una sanción, porque cuando se plantee eso, Estados Unidos lo va a vetar. Claro. Y todos sabemos que cuando haya que sancionar a China, lo más probable es que Rusia también ponga un veto. Sí. Entonces, Sí, claro. Bueno, que Y lamentable. no se puede avanzar demasiado con ese sistema tampoco, ¿no? No. Bien, ¿qué te parece si pasamos al siguiente análisis después de la pausa? Sí, me parece muy bueno y vamos a hablar un poquito sobre la situación de las drogas en el mundo. Muy interesante. Sí, así que bueno, Bien. tendremos este receso corto y volveremos después de la pausa. ¿Cómo no? Adelante. Continuamos en el programa número 70 del Mundo desde el Sur y vamos a ver qué nos tiene preparado Raimundo con el tema de las drogas. ¿De qué se trata este análisis? Bueno, tenía ganas de hablar sobre este tema, así que me puse a buscar información y encontré que hace un mes más o menos se publicó el Informe Mundial sobre las Drogas 2022. Este informe fue realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Así que es un informe reconocido, ¿no? ¿Ya? No lo hace un laboratorio, un centro de estudio, no, es las mismas Naciones Unidas. Bien. Voy a dar un par de datos de principales tendencias. La legalización del cannabis, es decir, marihuana, por decirlo, sí, marihuana, cannabis, en alguna parte del mundo parece haber acelerado el consumo diario y las consecuencias relacionadas para la salud.
Ajá. Estoy citando aquí textual lo que dice el informe, ¿eh? Ojo, así que no son mis palabras. También hay un aumento sin precedentes de la fabricación de cocaína, la expansión de las drogas sintéticas a nuevos mercados y las continuas deficiencias en la disponibilidad de tratamiento contra las drogas, especialmente para las mujeres. Ah, mira. Alrededor de 284 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron drogas en todo el mundo en 2020, lo que supone un aumento de 26% respecto a la década anterior. Ajá. La producción de cocaína alcanzó un máximo histórico en 2020, con un crecimiento de 11% respecto a 2019. Qué va. Es mucho, ¿eh? Claro. Ahora hablemos de las metanfetaminas. Continúa expandiéndose geográficamente. ¿Por qué? Resulta que 117 países informaron sobre incautaciones de metanfetamina entre 2016 y 2020, mientras que entre 2006 y 2010 lo habían hecho solo 84 países. Las cantidades de metanfetamina incautadas se quintuplicaron entre 2010 y 2020. Hemos hablado de Afganistán, y en Afganistán, Maximiliano, por favor, dile a la gente cuál es la droga que causa furor allá. El opio y la heroína. Exactamente, y más que se hace causar... con la amapola. Claro, y más que causar furor allá, se va hacia otras partes del mundo. Claro. Resulta que no, ¿sí? No, decía que no es el principal mercado Afganistán, Claro. sino que es el principal productor. Productor. Sí. Y si hablamos de producción, entre 2020 y 2021 la producción de opio en todo el mundo creció en un 7%. Uh-huh. Pero este aumento se debió principalmente al aumento de la producción en Afganistán. Claro, sí, durante la época de la ocupación norteamericana se cuadruplicó la cantidad de cultivos de amapola para ese fin, así que no fueron a luchar contra las drogas. No. Vamos a decir más tendencias. En muchos países de América del Sur y Centroamérica, además de África, la mayor proporción de personas en tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de drogas se encuentra principalmente por trastornos relacionados por el consumo de cannabis. Ajá. En Europa del Este y en el sureste y el centro de Asia, la mayoría de las personas están en tratamiento por trastorno por consumo de opiáceos. Claro. Interesante, porque lo Asia se explica por la cercanía con Afganistán y lo Europa del Este por lo que mencionábamos. Se produce allá, pero se envía a Europa principalmente la heroína. Claro, seguro. Te voy a decir algo más sobre Canadá y Estados Unidos. Bien. Las muertes por sobredosis provocadas por el fentanilo, por el uso no médico del fentanilo, siguen batiendo récords. Se supone que en 2021 murieron 107.000 personas por esto, versus 92.000 en 2020. Voy a decir algo que lo hemos comentado en diversos programas, Maximiliano. Y esto lo confirma el informe con esto, que cito nuevamente textual. Históricamente, los bandos en disputa han utilizado las drogas para financiar el conflicto y generar ingresos. Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2022, y esto es algo interesante, también revela que los conflictos pueden interrumpir y desplazar las rutas del tráfico de drogas, como ha ocurrido en los Balcanes y más recientemente en Ucrania. Claro. Sí, se alteran las rutas, claro, seguro. Sí. Finalmente, yo no lo sabía esto, así que perdonen mi ignorancia, no sé si tú lo sabías, Maximiliano, pero resulta que los mercados de drogas ilícitas, según este informe, pueden tener impactos locales, comunitarios o individuales en el medio ambiente. No sabía. Mira, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Por ejemplo, dicen que la huella de carbono del cannabis cultivado en espacios interiores es entre 16 y 100 veces mayor que la del cannabis que se cultiva en espacios abiertos. No, desconocía eso absolutamente. Además, la huella de 1 kilo de cocaína es 30 veces mayor que la de los granos de cacao. Ajá. O sea, es interesante que el fenómeno de la droga ahora tenga que estar relacionado justamente con el cambio climático. Es nuevo para mí. Para mí también. Y te voy a decir una cosa. Las mujeres siguen constituyendo una minoría entre quienes consumen drogas en todo el mundo. Pero su ritmo de consumo es cada vez mayor, ¿ya? Y presentan trastornos
por el uso de drogas con mayor rapidez que los hombres. Ah, ¿Ya? Y el problema es que la brecha en el acceso a tratamiento sigue siendo aún muy grande para las mujeres en todo el mundo. claro, tienen menor atención, decís, que los hombres. Si, mira, respondiendo a tu pregunta, si las mujeres representan prácticamente 1 de cada 2 consumidores de anfetaminas, solo constituyen 1 de cada 5 personas en tratamientos por trastornos por este consumo. Ajá. Claro. Y finalmente algo que también tiene que ver con las mujeres, que permite varias lecturas. Las mujeres tienen una amplia variedad de funciones en la economía global de la cocaína. A ver, ¿de qué manera? Por ejemplo, el cultivo de la coca, el transporte de la droga, la venta a los consumidores y el contrabando a las cárceles. Claro. O sea, va ligado también a una, como se sabe, la economía de las drogas, y que por eso es que muchos postulan que tienen que ser legalizadas las drogas. Sí. Sí, claro, hay un debate sobre eso y yo creo que no se ponen de acuerdo qué drogas deben ser despenalizadas, si todas, algunas, ¿no? Claro, yo creo que lo que genera siempre algo de dudas es la adicción que pueden generar algunas drogas. Como se sabe que la heroína y en menor medida la cocaína generan una adicción rápidamente. Claro. No así el cannabis. Entonces, por eso que... Pero este informe desmitifica un poco el cannabis porque dice que efectivamente hay mucha gente que sufre luego por trastornos por el consumo de cannabis. Un tema complicado. Es un tema, sí, complejo porque no... yo creo que se ha reemplazado, no sé si directamente, pero digamos, se fuma menos tabaco, pero se fuma más cannabis a nivel mundial, ¿no? Claro. Entonces se lo ve como más benévolo, pero bueno, habría que ver, ¿no? No soy experto en el tema, pero habría que ver si están así, como se dice, independientemente del cannabis medicinal, que bueno, ese es otro tema. Sí, además que, con esto yo cierro mi participación, que el otro día yo leí un informe que decía que hoy lo que se fuma, marihuana, es una marihuana que está manipulada genéticamente. Entonces que la cantidad de THC que tenía la marihuana natural era, no sé, 6-8%, y la marihuana actual puede tener hasta un 39% de THC. Entonces es una marihuana o cannabis muy fuerte y que por lo mismo ellos estiman que el daño puede ser mayor. Claro. Ah, mira. Qué bárbaro. Yo recuerdo que en 2010 más o menos estaba investigando el tema de las drogas, el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, desde México, Centroamérica, y me topé con un informe el cual decía que más del 9% en ese momento, 2010, no sé si con la pandemia habrá aumentado, pero más del 9% de la población de Estados Unidos era adicta a algún tipo de drogas, en el cual incluía, bueno, cannabis, cocaína, drogas sintéticas y también fármacos automedicados. Claro, ese es el tema, ¿no? El típico, la automedicación. Claro. Así que me parecía una cifra alta y bueno, en Estados Unidos solamente. Sí, y para cerrar también mencionar lo que tú dices, o sea, cuando alguien tiene ansiedad, por ejemplo, y le dan un medicamento que es adictivo, no todos los psiquiatras o doctores que dan eso toman en consideración que están dando medicamentos que finalmente son drogas. Entonces a veces pasa, yo conozco una persona que una vez fue porque tenía trastornos para dormir y le dieron estos medicamentos con estrellita, que son drogas. Y resulta que la persona al final no estaba durmiendo porque estaba estresada, tenía una serie de preocupaciones en el momento. Entonces también eso no sé si lo considerarán droga o no. No sé en el informe tuyo si está... Pareciera que no, ¿no? En el informe está hablando de otro tipo de drogas no medicinales, digamos, recreativas, pero sí, tiene que ver con la drogadicción, la automedicación. Claro. Se hace adictivo y bueno, como vos decís. Así que bueno, ha sido un tema muy interesante, Maximiliano. Sí, sí, la verdad que sí. Pero lamentablemente lo tenemos que dejar hasta aquí. Sí. Haces bien en dejar descansar a nuestra audiencia para que aproveche y se suscriba al canal de YouTube del Mundo desde el Sur,
que le avise de los nuevos programas, las notificaciones, y que lo comparta en sus redes sociales si le gustó este programa o alguno de los anteriores también. Sí, por supuesto, y no olviden que pueden revisar todos nuestros programas, están todos ahí en el canal de YouTube, ya van con 70 programas, hemos hablado de diversos temas, hemos tratado de incluir, de abarcar a todas las regiones del mundo, así que, y por supuesto, estamos siempre abiertos a que nos hagan sugerencias, críticas, comentarios. Así es, así es. Bueno, un gusto haber hecho el programa con vos. Gracias a los oyentes por habernos acompañado. Y bueno, ya estamos empezando a preparar el siguiente programa para el lunes que viene, así que los esperamos el lunes para que nos escuchen. Exactamente, te deseo un excelente jueves, lo que queda de jueves, y por supuesto un excelente fin de semana, Maximiliano, y lo mismo para todos los oyentes. Gracias, hasta pronto.